Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Los saludo con gusto a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión en un episodio más del podcast de Mamás en Sintonía. Como siempre, con temas diversos que tenemos para usted desde salud, educación, bienestar, crianza y mucho más. Y en estos 10 años que seguimos festejando, bueno, pues hoy contamos con la presencia de dos magníficas personas, dos seres humanos maravillosos y además profesionales en lo que hacen y que traen, por supuesto, el bienestar, la salud mental y mucho más para nosotros. Hoy me siento muy complacida de que regresen aquí después de algunos años, pero que siempre han estado presentes, siempre a lo largo de todo este tiempo de Mamás en Sintonía. Aquí está Vicky Rodríguez, que es psicóloga educativa, y Arturo López Gutiérrez, que es neurocientífico. ¿Cómo están? Gracias por la invitación, Vero. Felices de estar aquí después de tanto tiempo. Ya tienes 10 años con Mamás en Sintonía. Festejaste los 5 años conmigo y festejaste los 10. Y los que faltan. Y los que faltan. Un genial proyecto verdaderamente. Gracias. Y pues muchas felicidades y gracias por invitarnos. Gracias por ser parte de esto, Vicky. Platicábamos a un inicio cómo fue que coincidimos en esta vida. Bueno, pues qué maravilla que haya esta confianza desde lo que haces, desde lo que has venido haciendo por muchos años que ya nos contarás, hasta ahora que estás con nosotros, ¿no? Y te interesó llegar a un foro como este, en donde compartimos muchas experiencias, mucho conocimiento para los papás y para las mamás y para toda la familia. Y tú, Arturo, pues Gracias. también de casa, amigo, Muchas de gracias. casa hemos también llevado este camino por muchos Ya lugares. varios añitos, pero muchísimas gracias por todo y por todo el apoyo. Gracias por estar aquí. Y ha avanzado mucho esto, lo que están trabajando. Te conocimos cuando recién comenzabas, un chico impetuoso y además, bueno, con todo este background que ya traías, ¿no? Ajá. Hoy unen sus fuerzas para trabajar en algo que siempre tú nos mencionas, que es el bienestar. La salud mental, por supuesto, hoy que ya estamos en fechas decembrinas, en fin de año, bueno, pues nos damos cuenta que a veces los regalos más valiosos tienen que ver, no a veces, siempre con la salud. Nos enfocamos en qué vamos a comprarles y cómo vamos a intercambiar cosas y los niños sus regalos, pero bueno, ¿cómo estoy yo por dentro? Ujú. ¿No? ¿Cómo estoy desde aquí? ¿Qué me dice esta salud mental que me lleva, bueno, pues a tener mejores condiciones de vida para mí y para los míos? ¿Cómo unen estas fuerzas? ¿Qué están haciendo el día de hoy antes de que vayamos al tema? Cuéntanos, Vicky. Cuando nos invitaste, estábamos viendo cómo compartirles este tema tan fundamental que es el cerebro. Y pensamos que, bueno, pues estamos en épocas navideñas, que pensamos en los regalos, como tú bien lo dices, en todo lo material, que también es muy bonito compartir con la familia, pero se nos olvida de repente que, bueno, pues uno de los regalos más maravillosos que tenemos es el cerebro, y la salud mental, pues es determinante, porque si no hay salud mental, no hay salud física, ¿no? Entonces dijimos, bueno, ¿y por qué no pensar en esta Navidad en qué podemos hacer para consentir, para cuidar a nuestro cerebro, ¿no? Entonces, pues afortunadamente estamos trabajando en ello y es un poco esa conciencia, ¿no?, que queremos compartir. Claro, tú nos has enseñado a lo largo de este tiempo a querernos mucho Ujú. y lo haces con congruencia, y yo pues te lo admiro muchísimo porque eres un hombre que siempre busca, además de pues lo científico como lo eres, ¿no? El que la familia esté bien. Así es. Eso se agradece porque uno acudir a un especialista y que solamente te dicte una receta y te diga, bueno, ya estás bien. No, o sea, está el apapacho, está el escuchar al paciente, el escuchar ciertas condiciones. Ustedes llevan muchos protocolos para llegar a esto. ¿Por qué es tan importante en el desarrollo del ser humano el cerebro? Yo creo que hasta hace poco apenas entendimos que el cerebro era parte fundamental de lo que somos. Cómo pensamos, cómo sentimos, las decisiones y todo. Vienen de acá arriba. Ajá. Entonces, hago al momento histórico porque nos pegó a todos. Pandemia, salud mental, estar encerrados. Y entendíamos lo que era un poquito el insomnio, lo que era la depresión, lo que era la ansiedad, lo que era estar encerrado con toda la parte de qué va a pasar, ¿no? Entonces, el cerebro yo creo que sí es importante primero decir que es un órgano maravilloso, que nos encanta, que seguimos estudiando día con día y nos sigue sorprendiendo. Pero de esta máquina tan importante, ahí vienen muchas cosas de lo que somos, ¿no? Entonces, en esta parte
nunca nos enseñaron a cuidar nuestro cerebro. Nos han dicho muchas cosas de cómo cuidar el corazón, cómo cuidar el estómago, pero realmente que así como cuidar el cerebro nunca nos enseñaron porque no lo sabíamos antes. Ahora ya tenemos justamente toda esa información para poder compartirla, ¿no? Ujú. Y justamente en esta idea vamos a tratar de enseñarles un poquito de que el cerebro, pues es importante cuidarlo, es importante tenerlo en cuenta para ver, pues, cómo estamos, ¿no? Y cómo poder Claro. estar mejor. Claro, y en cada etapa de nuestras vidas, ¿no? Porque, por ejemplo, hace rato nos decían, no, es que yo ya estoy grande. No, o sea, No. también como las neurociencias nos han indicado ciertas cosas que antes se creían que eran mitos, ¿no? Por ejemplo, esto que lo aprendimos contigo de la sinapsis, esas conexiones neuronales, Ujú, que bueno, que también nosotros las podemos adquirir a través de hacer cosas nuevas, ¿no? De fortalecer nuestro cerebro, de ujú. ir por otros caminos, ¿no? Entonces ahí van justamente estos nuevos caminos neuronales. Hablo de las etapas, Vicky, porque tú has trabajado a lo largo de este tiempo principalmente con niños y también con adolescentes. Nosotros ya vamos para allá, Ya tenemos con la adolescentes. preadolescencia o ya tú ya la Ajá. adolescencia. Entonces, son momentos tan importantes en donde, por ejemplo, en nuestra vida, en nuestras etapas, en nuestras generaciones, bueno, pues nos educaban como podían los papás, ¿no? Claro. Y tal vez no tuvieron la oportunidad, algunos, por ejemplo, yo creo que tú sí, bueno, tú eres más para acá, pero tuviste la oportunidad de llevar a tu hija por el camino correcto en donde conocías cada uno de los aspectos importantes de cada etapa. ¿Es verdad? Fíjate que no, Me equivoqué. realmente. No. Pero bueno, ahora los conoces. Yo creo que uno de los retos precisamente de ser mamá Ujú. y de trabajar en la educación tiene que ver con los retos que vamos asumiendo de manera personal, ¿no? Entonces, cuando encuentras el caminito, cuando sabes, es que esto era más sencillo, pues es muy bonito poder compartirlo, ¿sí? Y yo creo que eso que tú dices, pues la neurociencia es tan reciente, ¿no? Hay tanto que se desconoce Ujú. verdaderamente y por eso nosotros decidimos trabajar en coordinación porque hace falta mucha información de lo que es el cerebro, cómo funciona, o sea, Ujú. qué tiene que ver o qué aspectos hay que cuidar también. Y por eso nosotros trabajamos con los niños en estos talleres de neurociencia. Ya tenemos 3 años trabajando como QUID y en enero empezamos precisamente porque lo primero que hay que hacer es aprender. Si nosotros no sabemos que estamos haciendo algo que puede perjudicarnos o no sabemos cómo, decía Arturo, cómo cuidar, pues es muy difícil entonces que tengamos una mejora o que tengamos un cambio. Claro, y en el caso de los niños, qué importante es conocer cómo se están desarrollando, además de físicamente, neurológicamente. En muchas Ujú. ocasiones no entendemos qué ocurre, nos desesperamos, no tenemos paciencia y entonces dices, bueno, vienen aquí estas creencias limitantes, ¿no? De que, ay, la aborrecencia, ay, está de Ujú. enfadoso, no lo soporto, no lo soportamos. Cuando realmente sabes qué está pasando en su cerebro, dices, wow, entonces mejor lo acompaño, ¿no? Y yo también bajo un poquito la guardia. Y en estos ejemplos, muchas veces, sí, en todas las etapas de la vida tenemos condiciones y tenemos inclusive como cositas importantes, ¿no? Desde los niños que están llorando, ¿no? El cerebro necesita llorar para poder, no sé, aprender el circuito de la autorregulación. Pero ahorita ya estamos haciendo cositas como, prestarle el celular, que interrumpe la maduración de la corteza frontal. Entonces, imagínate, pues eso es importante y me encantan las clases, por ejemplo, de neurociencias, porque los niños también tienen que entender. Antes siempre pensábamos, mediante los papás tenemos que enseñarle a los hijos, pero no, los hijos tienen una capacidad increíble. Entonces tienen que aprender qué es su cerebro, cómo cuidar su cerebro, cómo lograr que su cerebro funcione a su favor. Porque también si no lo cuidamos, pues ahí están todas las partes en contra. Claro, Ujú. claro, esto se me hace fundamental, el saber que ellos también, no por imposición, sino por este conocimiento que adquieran. Elección. Exacto, o sea, qué maravilla que ellos puedan tener este aprendizaje, ¿no? Y Ujú, esto es parte también de algo que hemos fomentado, como es el autocuidado, el ujú. amor propio y el reconocerse a sí mismo, ¿no? Entonces yo quiero conocer cómo es mi cuerpo y entonces si mi mamá me dice que no debo estar en el celular o en el videojuego tantas horas, es por algo. Si yo aprendo a dormirme a cierta hora, bueno, también mi cerebro funciona
mucho mejor. Porque a veces, no sé, así los educamos, ¿no? De que es porque yo te digo y ¿por qué no? Porque yo soy tu mamá, Porque ¿no? lo mando yo. Claro, el por qué. Ellos también hacen muchas preguntas y también nosotros solemos decir, espérate tantito, ahorita te digo. Y ya los dejamos. Y ellos son inquietos y son curiosos. Sí, el hecho de que los niños aprendan y vayan eligiendo también, no exime a mamá y a papá de que también tenemos que mejorar y tenemos que aprender, porque pues una de las principales formas es modelar, ¿no? Y si nosotros desde el conocimiento de el autocontrol, ¿no? Cerebral, bueno, vamos a tener mejor salud física, pero también vamos a aprender a transformar estas emociones, ¿no? Poder conectar el corazón, ¿no? Con nuestra mente, qué maravilloso, porque a veces no tenemos esa conciencia de que de un pensamiento es donde se detona la emoción. Y si yo pienso que soy un tonto, ¿cómo crees que me siento? ¿Y qué crees que voy a hacer? Entonces, están conectadísimas la conducta. Y nosotros como padres queremos controlar solamente la conducta. No puede ser posible, ¿no? No vemos más allá. Es importante también que tengamos estas experiencias con ellos y que los escuchemos. Claro. Que los escuchemos, aprendemos muchísimo de ellos. Ustedes tienen, además de estos talleres, algo bien importante, bien interesante, que es esto del mapeo que hacen, el electroencefalograma, estas herramientas para encontrar cómo funciona nuestro cerebro. Me parece maravilloso que podamos ver en un documento, no sé, en un estudio, cómo está funcionando, cómo están nuestras ondas, ¿no? Cómo se mueven, qué nos falta, qué nos sobra. Y han tenido hallazgos, que ya me los platicarán más adelante, bien importantes. Además de estos talleres, ustedes hacen investigación, protocolos para definir y diagnosticar ciertos padecimientos que en muchas ocasiones tienen etiquetas, ¿no? En las escuelas o los papás. Cuénteme sobre eso. No, sí tenemos mucha, digamos, todavía no estamos acostumbrados a ver el cerebro como un órgano, ¿no? Entonces, finalmente, está muy padre también. Te vas al laboratorio a checar, por ejemplo, la glucosa, te checas la presión, te checas ciertas cositas, ¿no? Pero el cerebro como que lo pasas desapercibido. Entonces, el electroencefalograma, por ejemplo, ya tiene 100 años que, digamos, se está usando, ¿no? Pero la principal, digamos, condición que creían que nada más era útil era para la epilepsia. Pero no, si estamos viendo que los comportamientos, si estamos viendo que las emociones, la memoria, todo viene de la parte cerebral, pues nos encontramos en estos estudios pues que finalmente hay desregulaciones que nos están haciendo comportarnos, nos están haciendo tomar decisiones, nos están haciendo sentirnos de manera diferente, ¿no? Entonces, a partir de nosotros poder, digamos, individualizar a cada persona, pues nos podemos realmente buscar la manera de poder ayudarles, ¿no? Como dices, las etiquetas en la escuela nos llegan, todos tienen déficit de atención, ya todos tienen autismo, ya tienen problemas de todo. Finalmente, ya todos creen que tienen toda la información necesaria para poder diagnosticar y todo. Y no es tan sencillo, ¿no? Como poder decir, no hizo caso, ¿no? Y muchos... Es muy inquieto, se mueve todo el tiempo, ¿no? Ajá, y también olvidamos eso, la exigencia pues está siendo diferente. Entonces, a veces piensan que el niño de 3 años se necesita terminar el libro completo en la escuela, cuando su natural no es así, ¿no? O cuando los forzan a que ya tienen que, es que ya tiene que llegar a primaria sabiendo Con leer ciertos y escribir, niveles. ¿no? Y depende pues de cada niño necesita formas diferentes. Entonces, ¿por qué? Porque su cerebro también está funcionando diferente. Y es maravilloso, por ejemplo, la forma en que Arturo nos expone los electroencefalogramas, porque es muy detallado en cómo te está explicando parámetros, por qué está saliendo esto y qué implica también en la conducta del niño y sobre todo, creo lo más valioso, como tú decías, estos protocolos, bueno, y ya sabemos, ya tenemos la información, pero ¿qué se puede hacer con eso? Claro. ¿Qué es lo que nos falta muchas veces, no? En muchas ocasiones llegamos al médico, ¿no? Al neurólogo y entonces, bueno, pues aquí está su estudio. Entonces, lo que requiere es tomarse tal. Y vaya. Y bye. No sabemos qué está pasando en nuestro cerebro, ¿no? Qué importante es que nos digan, bueno, esta onda nos indica que tal cosa, entonces aquí lo que necesitas es alimentación, ¿no? Ya me la sé. Ya. Y entonces aquí lo que necesitas es dormir más o lo que necesitas es suplementarte. Eso es lo que requerimos saber nosotros también como padres para
llevarles estos conocimientos a los hijos. Cuando un hijo ve a un padre cuidado, ¿no? Que se suplementa, que hace ejercicio, que también se regula, se autorregula, pues de eso aprende. El padre, la madre, finalmente sí, el modelaje es súper importante, ¿no? No hay que perder esa línea, ¿no? Entonces, sí tratamos también nosotros de tener esa pues interacción con todo el entorno de las personas, porque finalmente pues pertenecemos, ¿no? Claro. Si nosotros tenemos un niño que tiene problemas de conducta, pues hay que revisar también por otros lados, ¿no? Nada más el Fíjate, ¿verdad? cerebrito. Que es muy curioso eso porque la mayoría de los papás que tienen retos con los hijos, a veces te lo llevan y dicen, bueno, pues arréglamelo y ya, listo, ¿no? Exacto, luego regreso por Y él. cuando le haces mención de que sí es necesario y también muy importante trabajar con papá, con mamá, es como, ay, espérame, ¿Por ¿no? qué? Porque implica un compromiso, ¿no? Ajá. Porque Claro. sí, verdaderamente, pues nosotros tenemos una función especial, ¿no? En cómo es la dinámica familiar, la emocional, la social, ¿no? Desafortunadamente en la actualidad, platicaba con una mamá ayer que me dice, es que nuestros ambientes en casa, yo me doy cuenta que ya está la violencia implícita, o sea, porque cállate, siéntate, tú no digas nada, tú no hables. Entonces, claro que tenemos que revisar también en el caso de una conducta, ¿no? Claro. Agresiva o de un niño de reto, desafiante, ¿no? Y además los límites, ¿no? Porque este escenario en donde mamá grita, papá grita, el niño termina gritando y también te falta el respeto y es parte del show, ¿no? Como que bueno, ya todos nos peleamos. Ya sabemos que así va, ¿no? Nos gritamos, tenemos el Exacto. relajo y así La viven. normalización. Ajá. ¿Cómo es el abordaje? Ustedes les llegan con un caso, llegan por lo general, bueno, de los dos lados, ¿no? Sí. Me imagino que llegan de ambos lados, de parte de Quid y de parte de Brain Lab. Ajá. Y entonces, ¿qué hacen ahí? ¿Cuál es ya el lineamiento a seguir? Para nosotros lo fundamental es saber cómo está funcionando un cerebro. Después de este estudio, entonces nosotros buscamos... Primero es el mapeo o Sí, se hacen Ajá. estos estudios y una vez con esta información, bueno, pues entonces vamos también descubriendo pues cuál es la dinámica familiar. Vamos a generar entre los dos un protocolo que buscamos que sea multidisciplinario, ¿no? Y que no tenga que estar buscando en diferentes lugares, porque a veces ya tienes la información y como no sabemos por dónde ir, ni a dónde ir, ni a quién acudir, ¿no? Entonces aquí nosotros dijimos, bueno, vamos a trabajar si necesita un desbloqueo emocional, ¿no? Una terapia clínica, si necesita refuerzo académico, si necesita terapia de lenguaje, que necesita algo muy importante que hace Arturo es la neuromodulación y estas técnicas que, pues, en mi opinión, es un regalo aquí en Morelia y que no se aprovecha, ¿no? Entonces, además a costos pues, muy accesibles para lo que implica, ¿no? Exacto. Entonces, ya con un protocolo es muy sencillo, manos a la obra y hemos tenido darle muy buenos seguimiento. resultados. A mí me gustaría, pues yo creo que tal vez no todos sabemos qué es un electroencefalograma, ¿no? Primero basarnos Definirlo. ahí, ¿no? El cerebro es un órgano eléctrico, entonces nosotros necesitamos ponerle sensores en la cabeza, pues para como tomar fotos de la actividad eléctrica para poder definir qué es lo que está pasando. Ya está muy bien definido, pues algo que se llaman fenotipos. Entonces los fenotipos, ¿qué quiere decir? Cuando un niño es inatento, cuando un niño tiene déficit de atención, cuando hay un trastorno psiquiátrico, un trastorno neurológico. Entonces se da con mucha claridad esta parte y esta información, justamente para posteriormente poder ver qué es lo mejor, ¿no? Pero bueno, casi siempre hay una base fisiológica que también hay que corregir, ¿no? Entonces, también les quiero contar esa parte de la neuromodulación. La neuromodulación es un conjunto de técnicas que nos ayuda a cambiar la actividad eléctrica cerebral y de manera no invasiva. Entonces, esto nos está sirviendo pues para todas edades, ¿no? Ahorita en específico tenemos un niñito de casi 3 añitos, pues con unos problemas conductuales muy fuertes, pero que está reaccionando perfectamente muy bien, ¿no? Porque a veces necesitamos apagar la sobreactivación nerviosa que tiene para que él tenga la capacidad de adquirir el lenguaje, de poder socializar y todo. Bueno, son casos individuales, pero finalmente hay ya las herramientas.
Claro, y es una maravilla que se puedan combinar, ¿no? O sea, qué fortuna que ustedes pudieron combinar estas técnicas y la psicología y todo este acompañamiento que has llevado por años hacia los papás, que tienes toda la experiencia del mundo, y además a Gracias. conocer la conducta. Y con esto que es un soporte, ¿no? Un soporte que viene, pues científico, ¿no? Y entonces, además de eso, que no solamente es, bueno, le vamos a mandar, como decíamos, en la receta tal y tal medicamento, sino que vamos a trabajar con esto, con la suplementación, vamos a trabajar con la neuromodulación, que es importantísima, y además con esta avanzan más rápido. Sí, de la neuromodulación a mí me gustaría decir justamente, por ejemplo, en este año se aprobó por la FDA que fuera un tratamiento de primera línea para depresión adolescente. Entonces, ahorita que hay... Primera línea, ok. ¿Qué quiere decir primera línea? Que justamente tú llevas a consultorio a un adolescente que está en depresión y en vez de darle antidepresivos cuando se requieren, la neuromodulación ahí puede intervenir. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ahorita nos damos cuenta que no todo tiene que ser, pues finalmente, pastillas, medicamentos y todo. Hay otras cosas que también pueden ayudar, ¿no? Digo, no podemos hablar de todos los casos, pero en general por eso el electroencefalograma es el que nos da la idea de cómo poder hacer las cosas, ¿no? Y como dices, es un sustento, es un papel. Y algo que siempre hemos dicho es, no es una evaluación, digamos, subjetiva, porque muchas veces nos llegan con un cuestionario de comportamiento de, no sé, de Sri Lanka. Ah, ok, pues está muy padre y sí te da una idea, ¿no? Pero siempre se da mucho a la percepción de quién y todo. Me contaba, por ejemplo, una paciente ayer que fue a una cita con un especialista y pues su niño tenía mucha pena y se escondió. Y entonces, como era la primera vez y la única vez que lo vio, pues dijo, es muy tímido y está enfermo y ya le manda su medicamento. Y pues justamente eso es lo que tratamos de evitar, ¿no? Si nosotros juzgamos de primera vez cómo se está comportando y todo, pues vamos a errar mucho. Si juzgamos de parte subjetiva, pues no. Y el electroencefalograma lo bueno y lo que nos da es la herramienta numérica específica, objetiva. Objetiva. Y lo más padre de los tratamientos es que también tratamos de al principio decir, ok, así está, pero posterior al tratamiento así está. Entonces, yo siempre y con esa parte me muevo muy contento, ¿no? Porque no es una mejoría subjetiva. Vemos cómo el cerebro y los comprobamos cómo el cerebro va cambiando para mejor. Acompañamos en el proceso y sabes que algo que me encanta de lo que se hace es que al final se vuelve a hacer otro electroencefalograma. Y ahí contrastan. Y entonces ves cómo empezó el niño, cómo está, cuál es el avance. Y pues en este acompañamiento justamente depende pues de lo que necesita cada cerebro, ¿no? Claro, y debemos mencionar que, ya lo decía yo, todo el abordaje que haces desde hace muchos años, y Arturo, bueno, pues decíamos siempre, le dicen un chico joven, pero todo lo que has estudiado y además el aparato que tienes tú en el consultorio, pues es de última generación. Cuéntanos sobre eso. Sí, mira, lo bueno es que yo soy el encargado de equipos de la Sociedad Mexicana de Neuromodulación y yo creo que es un buen momento para nada más decir algo en específico, ¿no? La neuromodulación sí tiene una regulación, para poder llamarse así. ¿Por qué lo digo? Porque si tú te vas a Temu, inclusive, ya venden aparatos supuestos de neuromodulación y nos han llegado de que, ay, mira, ya compré mi casquito de neuromodulación. No es tan fácil como eso. Los equipos, pues finalmente sí tienen que tener permisos. Por ejemplo, aquí, por la autorización sanitaria de la COFEPRIS, la FDA, la aprobación y todo, pues para garantizar que realmente está haciendo lo que tenga que hacer. Y por supuesto quien lo opera, ¿no? Y quien lo opera tiene que estar certificado, ¿no? Entonces, esto es bien importante porque vienen muchas cositas, ¿no? Es un aparato que trabaja con energía electromagnética, por ejemplo. Y me dicen, es que yo pongo imanes. No es que ponga imanes, ¿no? Tiene la misma intensidad de un resonador magnético cuando te vas a hacer un estudio. Entonces, para imaginarnos eso, ¿no? Lamentablemente, pues sí son equipos grandes, son equipos que son ruidosos, son equipos costosos, pero finalmente hemos encontrado la manera de poder hacerlo inclusive amigables para los niños.
Claro. Nos tocó ver todo este crecimiento tuyo. Ay, sí, Y muchas gracias. ha sido magnífico porque empezabas, ¿no? Con esto de la máquina, pues, ya se me fue, la pantalla en donde los niños El jugaban, neurofeedback. el neurofeedback, y entonces los niños bien contentos y trabajabas tu cerebro. Después fue esto evolucionando, lo fuiste trayendo más moderno y además, bueno, pues con el soporte, como decíamos, de todo lo que has venido estudiando. Entonces, tienes como papá, como mamá, ese alivio de que vas a lo seguro, que vas a saber cómo está el cerebro, o sea, ya no te vas a estar imaginando, es que quizás sea porque papá sea así, y porque su abuelito, y porque su abuelita, y porque de generación en generación. No, ¿qué está pasando en el cerebro? ¿Qué podemos hacer? Y cómo podemos trabajar también en la conducta y en este círculo que es la Y familia. a lo mejor sí influye, ¿no? O sea, Claro. no es descalificar ninguna corriente, ni mucho menos. Simple y sencillamente yo creo que tener en esta ciudad este tipo de Claro, soluciones pero no hay que estás divagando con aprovecharlas, esa información que no ¿no? encuentras en dónde está, o sea, que ahí está, pero Sí. no sabes dónde, Sí. sino que ya sabes cómo te diriges. Y nuestro trabajo es precisamente pues difundir, que se conozca un poco más, porque todavía hay personas que me dicen, no, gracias, porque no conozco ese método. Está bien, no es para todo mundo. No tienes idea lo gratificante que es, por ejemplo, escuchar a una mamá que dice, es su tercera sesión de neuromodulación y durmió toda la noche, se despertó a las 10 de la mañana. ¿Sabes lo que es eso? De un niño con TEA. O sea, es increíble. Y yo creo que esa es la razón por la cual pues seguimos en esta, ¿no? En esta Claro. meta conjunta, precisamente pues porque nos da mucha alegría poder vincular, ¿no? Claro, y además que van viendo los cambios, es gratificante, ¿no? Ver a las familias salir adelante. Llega un momento en que mamá, papá, pues ya se sienten desvalidos en ese sentido, dicen, ya no sé qué hacer. La verdad es que esto está rompiendo mi familia, están pasando cosas que no ocurrían en la escuela o ya se está involucrando con otras personas este conflicto y entonces ya no sé qué hacer. Y saben, ustedes nos han enseñado cómo la salud mental es nuestra responsabilidad, es la responsabilidad de papá y mamá. Entonces hay que trabajar mucho en esto. Yo les voy a invitar a que hagamos una segunda parte porque nos quedó mucho en el tintero y de verdad, o sea, y es que me gustaría que nos contaran esas experiencias, cómo han avanzado los niños, de aquí a un tiempecito que regresen, muy poco tiempo, por favor, y que podamos compartir esto y cómo llevan este protocolo a niños, adolescentes y también a los papás que muchas veces se sienten pues ya, por ejemplo, dicen ya me llegó tal edad, entonces pues yo ya no me interesa, lo que me importa es que mi hijo esté bien, aquí se lo dejo. No, nosotros como papás también debemos estar bien. Totalmente. Entonces, aquí los espero. Muchísimas gracias por la segunda invitación, aquí estaremos. Gracias, por Vero. todo. Gracias. ¿Algo más que nos quieran compartir? Yo nada más recalcar que nuestros tratamientos pues son tratamientos científicos, entonces están aprobados, ¿no? No son cosas que realmente nos estamos inventando, ¿no? Y entonces eso pues es bien importante justamente porque a veces no se conoce, pero no porque no se conozca quiere decir que no sea bueno. Claro, y el cerebro pues es un regalo para siempre, ¿no? Para toda la vida. El que estemos bien y el que, como yo decía, que estemos bien papá y mamá, bueno, pues hace la diferencia en una familia. Si mamá y papá están bien, los hijos están bien. Y mi invitación sería, pues en esta época justamente, ¿no? De tanto regalo, dense un regalo de hacerse un estudio y vincular y fortalecer esa relación con los hijos. ¿Cómo podemos acercarnos a ustedes? Bueno, mira, nosotros tenemos varios métodos de comunicación. Entonces, principalmente las redes sociales como Quiz o como BrainLab Neuroscience, ahí nos pueden encontrar. Igualmente, yo les doy un teléfono 4431697273. Ahí atendemos por WhatsApp cualquier duda, cualquier cosa que tengamos. Si ven este programa, pues ahora sí que se los agradecemos mucho y menciónenlo. Sí. Que van a tener un descuento entonces. Van a tener un regalito. Un regalito. Ya saben que a través de Mamás en Sintonía, bueno, pues puede vincularse a la gente y encontrar ahí a todos nuestros especialistas que nos han acompañado en todo este tiempo y que nos sentimos bien orgullosos. Muchas gracias, Doc Arturo. Gracias. No, gracias a ti. Gracias, Vicky. Gracias a ti, Gracias, los Vero. esperamos muy pronto, por favor. Con mucho Felices gusto. fiestas. Y Felices con esto nos fiestas. despedimos. Les agradecemos que nos hayan acompañado. Les pedimos que compartan en sus redes toda esta información de tanto valor y que puede ser tan asequible a la gente a través de nuestros especialistas. Muchas gracias. Hasta pronto.